Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Primer domingo del último mes del año. No sé cómo has llegado hasta este tiempo, es decir, en qué condición, en qué estado estás. ¿Cuánto te ha afectado todo este tiempo? Un año muy anormal. ¿Cuánto has sacrificado, digamos, de tu tiempo, de tu salud, de tu esfuerzo, de tu energía, de tu economía? Pero el Señor está ahí y no ha perdido el control de todo. Es decir, todo todavía está bajo su control. Por lo tanto, nosotros seguimos en adoración y alabanza. No estamos de la manera en que quisiéramos seguramente, porque deberíamos querer estar presencialmente. Y si tú estás siguiendo esta prédica desde el inicio del culto de adoración, alabo tu fidelidad al Señor. Porque el mandato de congregarse no implica aprovechar la tecnología para estar en este momento a la hora que te resulta cómodo, o cuando ya has hecho las cosas que para ti son prioritarias. La comunión con el Señor empieza por obedecer, aunque te cueste sacrificio. Estamos en un tiempo en que el Señor ya nos había advertido que el amor por el reino de Dios se va a ir enfriando. Y cada vez más es más difícil ver a los cristianos metidos en la obra de Dios y más fácil verlos en los afanes de este mundo y muy alejados de una buena comunión con Dios. Yo deseo que esa no sea tu situación. Anhelo fervientemente que tú analices todos los días tu comunión con el Señor y quieras mejorarla intensamente. Estoy a tus órdenes para ayudar en lo que fuera necesario. Hoy te presento yo la manera que puedes dejar esa forma de vida y honrar a quien te salvó y dio su vida por ti. Hoy puedes volver a la casa de tu Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te santifica. Dios llama a todos los cristianos, es decir, a ti, a reflejar su carácter santo. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. El problema radica en que tú no eres o no puedes ser santo por tu naturaleza. Todo lo contrario realmente. Sin embargo, la Biblia dice que eres santo, pero como vemos que no puedes tener la santidad en ti mismo, debes ser hecho santo. El Espíritu Santo actúa en ti para hacerte santo, para hacerte conforme a la imagen de Cristo. Él te consagra, cumple el papel de santificador, y ser santificado es ser hecho santo o justo. La santificación comienza cuando te conviertes cristiano, y el proceso sigue hasta tu muerte. La Biblia es precisa en cuanto a la obra del Espíritu Santo, es la regeneración. Pero nadie ayuda al Espíritu Santo en su nuevo nacimiento. Pero la santificación es una tarea conjunta, donde trabajas junto con el Espíritu Santo para crecer en tu santificación. Entonces son dos cosas que son parejas, paralelas, parte de uno mismo, de un mismo objetivo del Señor. La primera es que Él te regenera, te salva, te atrae hacia sí mismo, pero en eso tú no intervienes. Y la otra sí es que Él te va santificando y en esa parte tienes tu porción.
El apóstol Pablo expresó esta idea con su carta a la iglesia de Filipo. Por lo tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este llamado implica trabajo conjunto. Debes trabajar en serio, con temor y temblor. Esto es con un espíritu de reverencia, unido al esfuerzo tuyo. Sabiendo que no estás solo para hacer esto, ni estás librado a tus propias fuerzas. Dios está trabajando en ti y contigo para lograr tu santificación, para librarte de ti. El Espíritu Santo mora dentro tuyo, para producir una vida más justa y un corazón más recto. Debes cuidar de no confundir el ser la morada del Espíritu Santo con una deificación tuya. El Espíritu Santo no destruye tu identidad como ser humano, sino que con tu santificación te conviertes en semejante a Dios en tu carácter, pero no en tu ser. Ser santo, en el original habla de algo separado o consagrado a Dios. Bueno, y aquí podría caber la pregunta, ¿separado de qué? Separado del pecado para servir a Dios. La Biblia pone como referente la santidad de Dios en tu llamado a ser santo. De hecho, santo es uno de los nombres con que se describe a Dios. A Jesús también se lo menciona como el santo de Dios. La santidad es parte del carácter de Dios. En la visión del profeta Isaías, éste escucha las voces de los serafines que decían el uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es la misma adoración de los 4 seres vivientes en la revelación de Juan. Los 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 6 alas alrededor, estaban por dentro llenos de ojos y no se daban reposo día y noche diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que está viniendo. Por ese atributo de Dios, Él te llama a que seas santo en todas las áreas de tu vida. Pedro escribe que Dios te llama a reflejar su carácter santo. Entonces, si te das cuenta, como ser humano tienes un grave problema. Tú por ti mismo no eres santo. Y como no puedes encontrar la santidad en ti mismo, entonces te preguntas, ¿quién realizará la santidad en mí y cómo lo hará? La respuesta es, solo Dios. ¿Y cómo? Pues ha enviado su Santo Espíritu para que tu vida sea transformada por su poder. Vamos a los puntos de la enseñanza de hoy, de la prédica. Punto número 1, el Espíritu Santo como santificador de tu vida. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación en santificación de espíritu y fe verdadera, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Como puedes ver, el que realiza la obra santificadora es el Espíritu Santo. Él inicia su obra sellando tu vida cuando oyes la palabra de Dios y crees en el Evangelio de salvación. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo prometido. Y el Espíritu Santo no solo te sella como propiedad de Dios, sino que te hace nacer de nuevo. Y dice el relato de Juan 3:5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿y cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. El nuevo nacimiento es la obra santificadora del Espíritu Santo. Es una obra inmediata, que limpia tu vida con la sangre de Jesús, es decir, por el sacrificio de Él. Es una obra de regeneración instantánea que solo Dios puede hacer, porque tú no puedes autolimpiarte de tus pecados. Por eso Pablo dice, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin la regeneración o nuevo nacimiento, el hombre depravado por naturaleza es un cadáver espiritual. Y un muerto no se le puede curar con parches o untándole una pomada o dándole un medicamento, porque no se trata de un enfermo, sino de un muerto, sí, de un muerto espiritual, que requiere una nueva naturaleza y por eso necesita nacer de nuevo. Y nacer de nuevo tiene que ver con 6 cosas. Primero, ser compungido, es decir, apenado y afligido en el corazón. Oír las buenas nuevas. Es decir, Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. ¿Ves? Debe operar un sincero arrepentimiento de los pecados cometidos. 4, hacer pública su fe por el bautismo en nombre de Jesucristo. 5, y como resultado recibir el perdón de sus pecados. Todo esto es un don del Espíritu Santo. Está descrito en el primer sermón del apóstol Pedro, dirigido a los judíos que asistían a celebrar la fiesta de Pentecostés, cuando les dijo: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Y al oírlo, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 36 y 38. Al ser perdonado por la acción redentora de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo, tu vida es santificada de manera instantánea y eres justificado por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y esta santificación es la posición que Dios te da para separarte de la esclavitud del pecado y servir a Jesucristo. Es por esto que el apóstol Pablo, cuando escribe en sus epístolas, se dirige a los miembros de la iglesia local como a santos. Desde luego no lo hacía porque habían alcanzado la perfección, sino porque habían sido lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Algo que ha sucedido ya en tu vida. 2 Corintios 1:1. Pablo, un apóstol de Jesucristo el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que estáis en toda Acaya. Como puedes ver, el creyente es considerado parte del grupo de los santos, no porque ya hayan alcanzado perfección, sino porque ha sido separado del pecado para servir a Dios. El punto número 2 es que la santidad también es gradual. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis adoctrinados, bien por palabra o por nuestra epístola. La obra del Espíritu Santo te da un conocimiento de la obra de Dios y de su verdadera entrada y de tu verdadero estado. Él te permite entender su voluntad, sus exigencias, para que puedas sacrificar todo y satisfacer a Dios sabiendo que puedes amarlo aunque tú te encuentres en persecuciones, adversidades. Puedes reconocer que estarás firme en su testimonio y aunque esto signifique derramar tu sangre o dar tu vida, pues no tendrás ninguna duda. Si tienes esta clase de determinación a cada momento es por la inspiración del Espíritu Santo y su obra. Pero debes saber que tal inspiración no es una posesión tuya. Es decir, que tú no puedes hacerlo esto por tus propias fuerzas. Puede pasar que al orar o al escuchar la palabra de Dios, te sientas muy conmovido e inspirado en el culto o en las reuniones semanales. Y te sientas tan firme y renovado cuando alguien comparte alguna experiencia y miras tú la aplicación de la palabra de Dios en su vida
y que en tu corazón quede todo claro. Pues esto no es obra tuya, es obra del Espíritu Santo. En mi trabajo pastoral, el Espíritu Santo me da claridad y luz excepcionales. Cuando estoy viendo los temas de enseñanza, me permite anticipar los problemas que existen en la iglesia y cómo compartir el tema sobre la base de la Biblia para resolverlos. Y hace que seas responsable de un modo increíble en mi trabajo. Todo esto pertenece a la obra del Espíritu Santo. Cualquier cosa que tú puedas admirar, del pastor que te imagines, la capacidad de exposición, el cuidado que tiene, el amor por la obra, la sabiduría con la que se manifiesta, todo eso es parte de lo que Dios hace en sus hijos. Nosotros, como dice la palabra de Dios, inútiles obreros somos. Apenas hacemos lo que tenemos que hacer. Bien, esta obra es gradual. Y a medida que va obrando en ti, puedes tener problemas. Puedes todavía llorar, todavía sufrir, ser débil. Hay mucho de repente que no te queda claro todavía aún. Sin embargo, puedes dejar de retroceder y amar a Dios, y aunque llores y estés angustiado, todavía puedes alabar a Dios. La mayoría cree que tan pronto como el Espíritu Santo comienza su obra, hay cambios en su vida y se acabaron los problemas. Eso es un error. Cuando el Espíritu Santo obra en ti y las cosas adversas todavía están ahí, y tu condición está igual, pero tienes la luz y la claridad del Espíritu Santo. Y así tu estado es más firme. Las condiciones en ti son más aceptables y todo cambia poco a poco. Cuando lees la palabra de Dios y oras, estás más estable y en paz. El mundo exterior ya no te afecta tanto. Amas más a Dios. Quieres asumir un mayor compromiso por las cosas santas y aborreces al mundo perverso cada vez más y más. Esto es vivir en Cristo, y no como dice la gente, que es, que puedes disfrutar mucho. La obra del Espíritu Santo es una guía piadosa y una acción real, y no te permite estar pasivo. Te trae consuelo, te da fe y decisión, y te hace desear que Dios te perfeccione más y más y más. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, entonces eres más comprometido, más obediente y fiel. Estás contento y seguro, más dispuesto a humillarte, y aunque sufras y estés enfermo o frágil, tienes el deseo de ayudar con gozo y dar para la obra con generosidad. No reprimes nada de lo que Dios te dice que debes hacer. Así el diablo no te ata a esos pensamientos y a esas creencias de que cuidado con lo que te estés haciendo y entregándote demasiado a Dios, ten tu reserva. Entonces vives sin mancha de los pensamientos mundanos y limpio de los deseos y motivaciones de la carne. Cuando experimentas la obra del Espíritu Santo en ti, eres santo por dentro. Vives el amor a Dios y el amor a tu prójimo y te deleitas en las cosas que deleitan a Dios y aborreces, obviamente, las cosas que Dios aborrece. Cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, tienes la conciencia sensible y siempre buscas la verdad. Así tu condición se vuelve más pura, tu carnalidad más y más débil. Y aunque todavía algo de tu accionar pueda ser imprudente, las motivaciones son correctas. Tu obediencia es mayor y tus pecados ya no son tan groseros. No tratas de interrumpir su obra de santificación y no hay malevolencia en ti. El Espíritu Santo obra en ti de acuerdo a la palabra de Dios y te ilumina y te guía para que busques hacer su voluntad. Cuando obra en ti, cuando lo está haciendo, provee para tus necesidades de acuerdo a sus promesas de manera real, en lo que te falta y en tus deficiencias. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, lo hace en tu vida normal. No es que tienes que estar en un monasterio o encerrado en un espacio. ¿No crees que este tiempo de pandemia ha hecho que muchos se acerquen más a Dios y tengan una vida? No es cierto. No es cierto.
¿No lo refleja eso las estadísticas de la Iglesia? Hay un remanente que es constante. Hay un remanente que es fiel, que el Señor sostiene. Deseo que tú seas de ese remanente. El Espíritu Santo obra en cada aspecto de tu vida. Es ahí cuando oyes la palabra de Dios y tienes fe. Cuando oras y estás en paz. Y cuando algo pasa, no tienes temor. Puedes ver lo que Dios quiere enseñarte y no te quedas pasivo ni débil. Y aunque tengas muchas dificultades, aprecias lo que Dios está haciendo en ti. A veces, cuando oyes con gozo la palabra de Dios, tu espíritu es tocado y sientes que puedes amar a Dios intensamente. Hay una gran fuerza en ti. Y crees que no hay nada malo que no puedas dejar. Si te sientes así, entonces el Espíritu de Dios te ha tocado y tu corazón se ha vuelto por completo a Dios y oras a Dios. Y hasta puedes decir este tipo de oración: oh Dios, me has predestinado y escogido. Tu gloria me llena de amor y para mí es maravilloso ser uno de tu pueblo. Voy a dejar todo y dar todo para cumplir tu voluntad y voy a dedicar toda mi vida a tu obra. Bueno, cuando puedes orar algo así, en tu corazón hay amor que no tiene fin y hay una obediencia verdadera hacia Dios. ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta? Si el Espíritu de Dios te toca con frecuencia, entonces puedes consagrar a Dios tus oraciones. Decirle: oh Dios, quiero contemplar tu día de gloria y quiero vivir para ti. Nada es más valioso o importante y no tengo el más mínimo deseo de vivir para Satanás y la carne. Me levantaste cuando más te necesitaba y me capacitaste para vivir para ti hoy. Cuando hayas orado de esta manera, vas a entender que no puedes dejar de darle tu corazón a Dios, que quieres honrar y que odiarás morirte sin haber glorificado a Dios mientras estás vivo. Después de haber orado una oración de esta naturaleza, habrá en ti una fuerza inagotable que no sabrás de dónde proviene. Dentro de ti habrá un poder sin límites y tendrás la certeza que Dios es maravilloso y que es digno que lo ames. Así será cuando Dios te haya tocado. Todos los que tienen esa vivencia es porque el Espíritu Santo los está santificando. Hermano, hermana, te pregunto, ¿eso está pasando hoy en ti? ¿O es una historia antigua? ¿O es parte de tus lindos recuerdos? Para los que Dios toca, ocurren en sus vidas cambios. Pueden tomar decisiones sabias. Están dispuestos a honrar por completo a Dios. El amor por Dios en sus corazones es más fuerte. Sus mentes se han vuelto por completo al Señor. No tienen en cuenta la familia, el mundo y las complicaciones o su futuro. Y están dispuestos a dedicarle a Dios su vida con sacrificios. A todos los que el Espíritu de Dios los ha tocado, están en busca de la verdad y tienen la esperanza de que Dios los perfeccionará. Puedes ser necio y puede no haber discernimiento dentro de ti, pero el Espíritu Santo solo tiene que trabajar para que haya fe en ti. Puedes ser todavía obcecado y puedes todavía estar con algunos conceptos antiguos, pero si el Espíritu de Dios está obrando en ti, va a poner fe para que obres en consecuencia, para que siempre sientas que no puedes amar a Dios lo suficiente, para que estés dispuesto a cooperar, no importa qué tan grandes sean las dificultades por venir. Te pasarán cosas y te quedará claro que si vienen de Dios o de Satanás, tú lo sabrás. Pero podrás esperar y no serás ni pasivo ni negligente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo obra dentro de ti, todavía tienes dificultades, con toda seguridad, y a veces lloras. Y a veces hay cosas que no puedes vencer. Pero todo esto es una etapa de la obra del Espíritu Santo. Tal vez no vences esas cosas y aunque por el momento estás débil y te quejas,
después puedes seguir amando a Dios con una fe incondicional y ver que todos esos obstáculos delante de ti caen y se desmoronan. Tu pasividad no puede evitar que tengas experiencias indeseables, y sin importar lo que los otros digan y cómo te ataquen, todavía puedes amar a Dios. Aún tu mente es capaz de jugarte una mala pasada y hacerte creer que no hay chance para ti. Durante tu tiempo de oración es probable que puedas sentir que estás en deuda con Dios, y cada vez que te encuentras así, decides satisfacer a Dios más y más y renunciar a la carne. Esa fortaleza muestra que la obra del Espíritu Santo está en ti y está dando frutos. Cuando luchas con tus ideas, cuando luchas con tus conceptos. Recuerdo que hace algunas noches me atacó un sentimiento de pensamientos no apropiados del Señor. Como que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Como que estaba desgastándome innecesariamente. Simplemente, en medio de mi sueño y mi querer despertar, empecé a orar a Dios. Y encontré paz, sosiego, y pude descansar. Pues no es obra mía, no es que yo sea un hombre muy santo y capacitado para hacer las cosas bien. Es el Espíritu de Dios que está obrando en mí, el que ha obrado ese día, esa noche, y me sacó de ese momento difícil. Dios no hace nada innecesario. Él no te hace exigencias excesivas. No hace nada que vaya más allá de lo que tiene sentido. Toda su obra está dentro de su propósito y te fortalece y te anima cada vez más y está acorde a tus necesidades. La obra del Espíritu Santo te hace cada vez más y más santo, y tu humanidad es cada vez más y más santa, apartada del pecado para servir a Dios. Tienes un conocimiento cada vez mayor del carácter corrupto y satánico, y sabes exactamente cómo te afecta, y tienes el anhelo de conocer más la verdad. Es decir, tu vida crece y tu carácter corrupto llega a sufrir cambios, lo que muestra que Dios está transformando tu vida. El Espíritu Santo tiene un camino que recorrer contigo y te da muchas razones de ser perfeccionado. Con tus errores te hace notar tu corrupción y al desechar lo malo encuentras una senda para practicar y hallar tu perfeccionamiento. Además, con su dirección y guía, cumples tu misión, creces en percepción y ganas en discernimiento. Cuando las condiciones son favorables, estás dispuesto a leer la palabra de Dios, a orar, y puedes relacionar los sermones que oyes con tu propia vida. En ocasiones así, Dios te aclara y te ilumina y hace que te des cuenta de algunos avances en tu vida espiritual. Eso es parte de tu perfeccionamiento. Qué lindo que el Señor esté obrando en cosas tan comunes como el hecho de que recibas una palabra de Dios a través de un versículo, de un devocional o de lo que fuere, y verdaderamente puedes creer que Él te está hablando. Pero cuando dejas tu comunión, ya sea por tu trabajo, por tus problemas, por tus ansiedades, por tus enfermedades o por lo que a ti te parece que es bueno dejar la comunión con Dios, eres débil y errático. Pues no te va a dar una condición normal. Vas a empeorar. Vas a estar más pecaminoso, en extremo. Y vas a sentir que no tienes a Dios en tu corazón. Pero en ese momento el Espíritu de Dios te ilumina y te ayuda a encontrar el camino de regreso a casa. Sea obediente. No camufles. No disimules lo que el Espíritu de Dios te está haciendo ver. A veces Dios te da un sentimiento y pierdes el gozo, la presencia de Dios, y estás en tinieblas. No creas que Él te ha abandonado. Es un tipo de refinamiento. Entonces, claro,
Como es lógico, haces algo y te sale mal, y te das contra la pared. Es la disciplina de Dios. Él no te dejará ir y te disciplinará. La obra del Espíritu Santo es muy detallada. Mira cada palabra y cada acción tuya, cada reacción, cada gesto, cada uno de tus pensamientos y de tus ideas. ¿Para qué? Para guiarte a que tengas plena conciencia de cada una de las cosas que haces. Harás algo nuevo y saldrá mal. Lo harás de nuevo y seguirá saliendo mal. Hasta que llegues a entender la obra del Espíritu Santo en ti. Y entonces, después de haber sido disciplinado muchas veces, sabrás qué hacer para estar en línea con la voluntad de Dios. Te lo dice alguien que pasó por esa experiencia. Al final, pues tendrás respuestas precisas a la dirección del Espíritu Santo desde tu interior. Dejarás de equivocarte. Dejarás de hacer lo que siempre hiciste y que nunca dio resultado. Punto número 3. La santificación es obra del Espíritu de Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 16 al 17. Y nuestro mismo Señor Jesús, el Mesías y Dios, nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Aunque como creyente hayas sido regenerado, esto no implica la ausencia pecaminosa en tu vida. Entonces surgen estas preguntas. ¿Cómo vencer esa naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se puede superar la ira, la envidia, los deseos pecaminosos y demás obras de la carne que están detalladas en Gálatas 5, 19 al 21? La respuesta es que debes andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Versículo 16 de Gálatas 2. Andar en el Espíritu Santo es dejar que Dios obre en tu vida a través del fruto de su Espíritu. Y esto lo menciona el apóstol Pablo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu de Dios entonces te hace amarle y amar a los demás. Es el amor. Estar siempre alegre, gozo, vivir en paz con Dios y con todos. Paz te hace ser tolerante y paciente. Tolerancia, ser amable, benignidad, tratar bien a los demás, bondad, tener siempre confianza en Dios, fe y ser humilde y sencillo, mansedumbre. Y finalmente, saber controlar tus deseos, templanza. En la creación, las frutas salen de los árboles porque está en su naturaleza. Asimismo, estas virtudes fructifican en tu vida por la acción del Espíritu Santo. Es decir, tú das fruto por obra del Espíritu Santo en ti. A esta etapa de la vida cristiana se la conoce como santificación. Es un proceso de crecimiento espiritual constante, nunca se detiene. Y es donde necesitas a Dios todo el tiempo. Tú debes tener el deseo de cuidar tu vida espiritual. Aceptar que la palabra de Dios te anime a abstenerte de lo que te lleva al pecado. En lugar de dar pie a caer en tentación, es mejor que busques ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aunque la santificación es obra del Espíritu Santo, no debes pensar que, bueno, como el Espíritu Santo es el que obra en mi vida, entonces
Yo no debo hacer nada. Si piensas así, estás equivocado. Porque la santificación es el resultado del trabajo del Espíritu de Dios, pero complementado con el tuyo. Y lógicamente en una acción de colaboración activa. Lo dice Pablo. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y lo dice en la carta a los Romanos. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Vamos a concluir. El Espíritu Santo te hace nacer a la nueva vida que viene de Dios y te sostiene en ella. Esta vida nueva es un milagro de Dios que demanda de ti estar dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo, para andar en Él. Así se refleja una vida activa, responsable y anhelante de la llenura de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en la regeneración para unirte a Cristo por medio de la fe. El objetivo de su obra es transformarte a la semejanza de Cristo. Y ese proceso de transformación, el Nuevo Testamento lo describe como santificación. Tal vez la palabra santificación pueda sonar irrelevante, o sea, no tan necesaria, pero mira estos escenarios, donde la santificación funciona para ver cuán vital y crucial es en tu vida cristiana este proceso de santificación. Bueno, supón que siempre has ocultado fuentes privadas de ingreso en tu declaración de impuestos. Pero luego crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Y entonces comienzas a decir la verdad en tus declaraciones de impuestos. ¿Te perjudica eso? Económicamente seguro que sí. ¿Pero en tu comunión con Dios? No, eso es santificación. Supongamos que te la pasas criticando a tu cónyuge y entonces la palabra de Dios habla a tu conciencia. Y comienzas a señalar menos y a buscar maneras de mostrar respeto. Eso es santificación. Supongamos que convives con tu novia y conoces a Jesucristo. Convives. Entonces, tienes el coraje de casarte. Eso es santificación. Y mucho coraje. Entonces, la regeneración se refiere a tu nuevo nacimiento. La santificación se refiere a tu crecimiento, aplicable a todos los aspectos de tu vida. Ese crecimiento es vivir firme en obediencia a Dios. Por eso es que aplica a todas las áreas de tu vida. Y este cambio, esta renovación moral de tu alma es una obra del Espíritu Santo, no es tuya. ¿Que tienes que colaborar tú? Sí. Cualquier otro esfuerzo que cualquiera haga por ser bueno o por tratar de no pecar, eso es humanismo. Dice Pablo, y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. El proceso de santidad. Segundo punto, tu crecimiento en santidad, tu santificación, es una obra divina. Es el fruto del Espíritu. Es su divino poder el que está obrando ahí. Por cuanto todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas.
Tercero, esta realidad del Evangelio, esta obra divina, no carece del esfuerzo. No te está librando de hacer tu parte. El Espíritu de Dios mora en ti, trabaja y te prepara para cumplir con su propósito. De manera que al escuchar la exhortación de Pedro, es el poder divino de Dios el que proporciona todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Pero no significa que no debes hacer nada. Y mira lo que dice Pedro. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Y el resultado del poder de Dios trabajando poderosamente con su Santo Espíritu santificador es una vida llena de fruto. Recuerda lo que Pablo dijo acerca del fruto que el Espíritu produce en ti con la santificación. Una vida llena del Espíritu es guiada a obedecer a Dios y que hace su voluntad siempre. Si el rol central del Espíritu es revelar a Cristo y unirte a Él, entonces la meta principal del Espíritu es hacer que crezcas hasta la imagen de Cristo, que tengas una comunión con Dios cada vez más intensa y que vivas una vida cristiana verdadera. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que hagas. Vamos a orar y nos preparamos para la Santa Cena. Señor, amado Dios, sabemos que delante de ti no tenemos nada que ocultar. Tú conoces aún nuestros más oscuros y ocultos pensamientos. Señor, te agradecemos porque no es obra nuestra lo que pasa en nuestras vidas, sino que es tu Santo Espíritu. Gracias, pero también porque nos das participación en él, porque debemos cada día morir a nosotros mismos y porque podemos apartarnos del pecado porque tú nos has hecho santos. Gracias, Dios, porque esa es obra tuya. Vamos a manera de empezar una semana en las manos del Señor. Qué manera maravillosa de decirle, Señor, gracias porque tú un día bajaste aquí a la tierra, entregaste tu vida, moriste por mí, resucitaste, porque eso me va a hacer posible a mí resucitar junto con todos mis hermanos y disfrutar la gloria eterna. Qué bueno que eso esté en nuestra mente y en nuestro corazón para poder disfrutar esta semana haciendo la voluntad de Dios. No que sea un esfuerzo, que no sea un sacrificio inalcanzable para ti, que no tengas que dejar las cosas que amas para estar con el Señor, sino que ames estar con el Señor para disfrutar después las cosas que Él te da. Que tengas una linda semana. Tenemos las reuniones de la congregación en estos días. No dejes de asistir. Lo digo por tu bien. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.